Bueno, mis hermanos, vamos a meditar en algo corto, pero vamos a tratar de hacer una reflexión bonita. Así que vamos a ir al Salmo 23. Vamos a ir al Salmo 23 y vamos a tratar de meditar en lo que significa ser un pastor y lo que significa ser una oveja. Casi siempre todos anhelamos que el Señor sea nuestro pastor. Deseamos que el Señor sea nuestro pastor, pero muy pocas veces queremos ser las ovejas del Señor. Y para que el plan del Señor se pueda cumplir en nosotros, nosotros tenemos que aceptar lo que no somos pastores, somos es ovejas. Si queremos vivir en el plan de la redención, ¿no? De la redención que nos ofrece Dios, porque en la redención que Dios nos ofrece, Él siempre va a ser el pastor y nosotros siempre vamos a ser las ovejas. Así que esa redención tiene esas condiciones. Él es el pastor y usted y yo somos las ovejas. Si en algún momento usted y yo queremos alterar eso, las cosas no nos van a salir bien. Así que vamos a leer en el Salmo capítulo 23 para empezar a ver lo que implica ser una oveja del Señor y estar bajo el cuidado del pastor. Salmo 23, versículo 1. El Salmo empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Eso ya me está diciendo algo. Me está diciendo que Dios hace lo que un pastor hace con sus ovejitas. Jehová es mi pastor. Y luego de que dice Jehová es mi pastor, da la seguridad de algo. Nada me faltará. Así que entender que Jehová es el pastor nuestro implica también tener la confianza y la seguridad de que si Él es nuestro pastor y nosotros realmente estamos cumpliendo como ovejas, nada nos faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es muy bueno. El versículo 3 y me llama la atención que el versículo 2 habla de cosas materiales. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, está hablando de una necesidad que tienen las ovejitas, pasto, una necesidad material, alimento. Los lleva a buenos pastizales, ahí lo hace descansar. Luego habla de otra necesidad, junto a aguas de reposo me pastoreará, agua. Y luego habla de algo que tiene que ver con el espíritu, con el bienestar espiritual. Confortará mi alma. Y eso de confortar el alma implica descanso en Él, tranquilidad en Él, confianza en Él. Todo eso implica que Él conforte nuestra alma. Confortará mi alma. Cuando el Señor, cuando el Señor puede hacer eso en nosotros, que nosotros tengamos la confianza de que Él nos provee todo lo que necesitamos para nuestro bienestar físico, que no es mucho, ciertamente no es mucho. Si es lo que anhelaban los patriarcas y los profetas, no es mucho. Techo y alimento. Ahora, es mucho cuando nosotros tenemos otros anhelos, cuando lo que queremos es lujos, vanidad, aparentar. Bueno, ahí sí ya nos encontramos en problemas. Pero cuando lo que nuestro corazón anhela
es lo que todo mundo puede tener, pero que nadie entiende que no puede tener más de eso, que es techo y alimento, porque, escuchen algo, miren, una persona pobre, aparentemente pobre, que Dios le provee su alimento y un buen techo, pues finalmente tiene lo mismo que un multimillonario, porque un multimillonario, ¿qué más tiene que eso? Techo y comida. Hay algo, otras cosas que él tiene, pero que no lo hacen feliz, no le pueden dar felicidad, definitivamente. Porque lo único que nos puede dar bienestar físico realmente es techo y comida y una buena comida, nutritiva incluso. Porque si es comida de la que el mundo ofrece, tampoco nos ofrece bienestar. Y después de que el Señor nos da, nos habla de lo que Él da en la parte física, que es, en el caso de las ovejitas, pasto y agua. Luego habla de que Él nos da bienestar mental, confortará mi alma, bienestar espiritual. Y finalmente dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, hay algo que una oveja del Señor, cuando aprende a confiar en lo que el Señor le da, que es techo y comida, y sabe que Él se hace cargo de esas cosas, esa oveja acepta y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, que acepta la dirección del Señor en su vida. Y eso me parece importante, porque ya esta persona ha logrado, este creyente ha logrado poner su confianza en el Señor en todo. Y ahora solamente se deja guiar del Señor, por donde Él lo dirija. Eso me parece que es muy bonito. Luego el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto me parece tan importante, hermanos, pero es que el versículo 4 no se puede obtener. Si analizamos bien el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, nos está hablando de que este tipo de oveja, este tipo de creyente, que acepta su posición. Estos días le decía yo a alguien muy cercano a mí, que no tiene sino 11 años, y me quería impregnar de su sabiduría. Entonces yo le decía, usted tiene que aceptar algo. Usted no es papá ni mamá. Usted es hijo, usted es hija. Y si los hijos no necesitaran la dirección de sus padres, pues hubieran sido producto de la evolución, del Big Bang. Hubieran salido de una explosión. Y ya, ¿para qué padres? Pero precisamente los padres están ahí para guiar a sus hijos. Porque uno a los 11 12 años, uno que va a saber de la vida y de guiarse y de sabiduría, uno no entiende de eso nada. La sociedad en que vivimos y con la educación que están impartiendo en los colegios y que los gobiernos están dando, les hacen creer a los niños que sus padres están vulnerando sus derechos cuando los aconsejan y les dicen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces creen que les están violando su individualidad. Pero ese es un argumento del diablo para hacer que los hijos definitivamente crean que ellos pueden solos. Pero esa es la mentira más grande que el diablo se ha inventado para pervertir la familia y destruirla. Y lo mismo pasa con nosotros los cristianos. Si nosotros no aceptamos que nosotros no somos dioses, que nosotros no somos padres eternos, que no somos todos poderosos, si nosotros no aceptamos eso, pues va a ser muy difícil aceptar que somos ovejas. O sea, ¿quién va a aceptar que es una oveja si lo que entiende es que es todopoderoso, que es omnipotente, que es omnisapiente?
¿Quién va a necesitar a un Dios todopoderoso si cree que es omnisapiente? ¿Qué es la omnisapiencia, hermano John Freddy? Que tiene demasiada sabiduría, toda la sabiduría del universo. Eso es la omnisapiencia. Creer que tenemos toda la sabiduría, que podemos guiar nuestras vidas, y como creemos que tenemos toda la sabiduría, pues ¿para qué necesitamos a un Dios todopoderoso? Es que no hay necesidad de él. ¿Para qué? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo nunca voy a asumir el plan de oveja. Siempre voy a tomar o a asumir el plan de pastor. Y en el plan de la redención, yo solamente voy a poder ser oveja. Yo nunca voy a poder ser pastor, si realmente quiero salvarme. Y por eso el versículo 4, en el versículo 4, vemos nosotros la consecuencia de haber vivido en el versículo 1, 2 y 3 del Salmo 23. ¿Cuál es la consecuencia? En el versículo 1, 2 y 3, Dios dice que esa oveja entiende que Dios es quien le provee su alimento. Aunque trabaje y trabaje fuerte, pero es Dios el que coloca bendición a ese trabajo. José trabajó muy duro en Egipto, pero José no llegó al trono y no llegó a ser gobernador de todo Egipto por sus capacidades, hermanos. Fue Dios el que lo puso allá. Así que después de que la ovejita entiende que Dios le provee su alimento, le provee su agua, que es quien le da bienestar físico y espiritual y mental, porque dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Después de que acepta que Dios es el único que puede guiar su vida, me guiará por sendas de justicia. Apaguemos los micrófonos, por favor. Me guiará por sendas de justicia. Después de que la ovejita entiende eso, ahora sucede algo muy interesante. En el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermanos, eso leerlo es fácil ahí, en el Salmo 23, en el versículo 4. Eso leerlo es fácil. Pero llegar a esa experiencia requiere haber pasado por el versículo 1, 2 y 3. O sea, usted estar y yo poder estar como una ovejita que en medio de la adversidad, de los conflictos, que en medio de las cosas de esta vida no tenga temor. Porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, eso suena algo tétrico, algo oscuro. Aunque ande en esa condición, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y eso es una confianza implícita en el Señor, o sea, en cada promesa que Él nos ha hecho. Sin importar por lo que estemos pasando, no temeré mal alguno. Y hay una seguridad en el creyente, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Saben algo? Esto de que tu vara y tu callado me infundirán aliento, a mí me dice que ese tipo de creyente ha logrado tener una experiencia tan, pero tan profunda con el Señor, una experiencia tan, pero tan profunda con el Señor, que no puede confiar en nada más. No puede confiar en nada más. Como dijo Job, aunque no entendía nada de lo que le estaba pasando. Pero Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive y que al final me levantaré de mi lecho y le veré. Él no entendía nada, pero había algo que sabía, que no podía confiar la confianza en su Dios, perder la confianza en su Dios. Y eso es lo único que nosotros no podemos hacer, hermanos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero nosotros no podemos pasar por esta experiencia a menos que nosotros hayamos aprendido a confiar en el Señor para todo lo demás.
para que Él le dé tranquilidad a nuestro espíritu, para que nuestra salud mental, como tanto nos ha hablado acá el hermano John Freddy, pueda ser una salud mental que agrade a Dios y que sea de bendición para nuestra familia, para los hombres, para los que nos rodean. Tenemos que confiar en que el Señor ha hecho eso en nosotros. Tenemos que recibir eso del Señor para que cuando lleguemos al versículo 4, como ovejitas del Señor, no como pastores, como ovejas, podamos vivir una vida sin temores, hermanos, sin miedos. Podamos vivir vidas que no estén llenas de temores, de miedos, sino de seguridad, de convicción en la protección y el cuidado de Dios. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué les dice eso? Cuando dice, vamos a pedirle acá un aporte al hermano, o si alguno ahí quiere aportar, pero yo quiero que me den una respuesta, o quisiera que me den una respuesta conforme a lo que estamos leyendo en el versículo 5, porque es que a mí el versículo 5 me dice que aquí está pasando algo en el versículo 5 cuando yo como oveja he participado del versículo 1, del versículo 2, del versículo 3 y del versículo 4. Versículo 5, vamos a leerlo muy despacio. Aderezas mesa delante de mí. Escuchen esto, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, ¿alguien me quiere ayudar diciéndome qué entiende del versículo 5, teniendo en cuenta el contexto del versículo 1, 2 y 3 y 4? Hay algo muy especial que acaba de considerar mi hermano Henry, y es la integración de todos los versos. No podemos tomar un verso separado del otro. No podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no podemos nosotros vivir esa experiencia si nosotros no aceptamos el alimento que Él desea darnos, no aceptamos su voluntad, no aceptamos además las aguas a las que Él desea enviarnos. Y nosotros sabemos que esas aguas son las que ofrece nuestro Señor Jesús. No podemos nosotros hacer de Jehová nuestro pastor si nosotros solamente queremos que Él sea nuestro pastor, sin nosotros adherirnos a Él completamente. Si Él no nos restaura nuestra vida, si nosotros no le llevamos nuestra vida rota, quebrantada, hecha pedazos, destrozada por nuestras malas decisiones, por nuestros resentimientos, por nuestros rencores, por el dolor, o tal vez por los fracasos que hemos tenido, si no se la llevamos a Él, pues entonces Él no va a restaurar nuestra vida. Y no podemos esperar que Él nos pastoree si Él no restaura nuestras vidas. Si no aceptamos después de que Él restaure nuestras vidas, que Él sea nuestra guía, que Él y su voluntad, que Él y el camino que nos ha trazado y nada más sea lo que nos guía a nosotros, ¿cómo podemos nosotros vivir esta experiencia que se nos da en el verso 1? Cuando Él se declara nuestro pastor, es porque Él nos hace esta invitación a que nosotros definitivamente vivamos para depender de Él. Y entonces así, nosotros, teniendo ese pastor, nosotros podamos andar por doquiera que vayamos con la tranquilidad de que Él es el que está con nosotros y que estando Dios con nosotros, nada nos va a faltar. Y por eso llegamos al verso 5. En estas condiciones, hermanos, cuando nosotros aprendemos a tener una confianza total en el Señor, nosotros vamos a poder ver la mesa que adereza el Señor. Obedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Al obedecerlo y hacerlo sin ningún interés particular, sino simplemente porque lo amamos y nosotros queremos entregarnos a Él, eso nos pone de cara a la promesa del Señor de que nuestra tierra va a ser fértil, de que en nuestra tierra no van a haber plagas, de que nuestra tierra va a estar libre
de enemigos, y nos pone en una condición hermosa, mis hermanos. Así estemos delante de los que quieran acabar con nosotros, con nuestra reputación, con nuestra vida, los que quieran angustiarnos a cada momento. Definitivamente, aún delante de ellos, en nuestra mesa nada faltará. Pero esto nos lleva a una mesa maravillosa, y es a la mesa del banquete celestial que estamos esperando nosotros. Por eso cuando nosotros ponemos los ojos en ese banquete, entonces ahí el Señor va a decir, este hombre, esta mujer, este hijo, esta hija mía, definitivamente ya no está mirando lo terrenal, está mirando lo celestial. Y es cuando nosotros somos ungidos con el óleo que solo el Padre Celestial nos da. Y nuestra copa estará completamente rebosando. Amén. Amén. Miren qué interesante. Amén. Miren qué interesante, porque en el versículo 5 dice, después de que en el versículo 1 reconozco, o sea, el versículo 1 me dice que yo tengo que reconocer primero que soy oveja y no pastor, ¿cierto? Versículo 1. Después de que yo por lo menos reconozco eso, que creo que es el primer paso, porque, a ver, nadie va a poder confiar en el Señor si no lo reconoce a Él como pastor y se reconoce a sí misma como oveja. Eso es imposible. Entonces, lo primero, por eso el versículo empieza diciendo Jehová es mi pastor. Hay un reconocimiento de mi rol y del rol de Él. El papel que yo debo cumplir y el de mi Señor. Por eso es que hoy en día, mis hermanos, hoy en día es tan difícil, pero tan difícil para los hijos aceptar que son hijos. Es muy difícil porque es que ellos creen que desde los 3 años ya se ve eso, 2 años, cuando un muchachito se tira en la tienda y se revuelca y le dice a la mamá o al papá, tiene que comprarme esto. Ya desde ahí él está diciendo cuál es el rol de él. Él no está aceptando que es hijo. Y el papá no entiende eso y siempre le complace con lo que quiera, ¿no? La mamá. Así que el Señor primero me lleva a reconocer que soy una oveja. Después de que soy una oveja, me lleva a confiar como una oveja en el cuidado del pastor en el versículo 2 y 3. En el versículo 4 se ha estrechado un lazo, un vínculo de confianza tan grande que los problemas, las situaciones que se presentan en la vida no me llenan de temor. Tengo una confianza tal que mi confianza está puesta en el Señor para todo ello. Y el versículo 5 me dice algo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está diciendo que el Señor me va a mí a dar el lugar que por su bendita gracia me he ganado confiando en Él. Me va a dar el lugar en el que yo me he puesto por su gracia, porque he aprendido a confiar en Él. Lo he hecho mi pastor, he confiado para todo en Él, para mi bienestar físico, para mi bienestar mental, para mi bienestar espiritual. Vivo una vida sin temores. Ahora, todo aquel, hermanos, todo aquel que haya sido un angustiador mío, dice que el Señor adereza mesa delante de mí. Es que no dice que de otros, dice delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea, me está diciendo que el Señor me va a colocar en un lugar, como dice allá en Deuteronomio. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Es decir, que el Señor me va a poner en una posición tal que los demás se van a dar cuenta que el confiar en Él tiene su recompensa. Amén. Hermanos, el Señor nunca deja sin recompensa y en vergüenza a alguien que confía en Él. Amén. Amén. Los que quedan en vergüenza y sin recompensa son los que confían en su propia inteligencia, en su sabiduría. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor,
dice que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, el Señor va a permitir que aquellos que buscaron mi mal, que aquellos que de alguna manera buscaron mis angustias, vean en qué posición nos coloca Él. Yo siempre he confiado en eso. Así que, aunque tengo problemas de carácter, a lo último cedo para el Señor y le digo, bueno, Señor, yo voy a esperar en ti y tú solucionas esto. Y esto dice así: unge mi cabeza con aceite. Esto es muy bonito, porque está diciendo que el Señor me está ungiendo, me está dando su aprobación. Mi copa está rebosando. Y termina diciendo el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Uy, qué bendición tan grande, hermanos, esta promesa. Pero ahora escuchen esto, hermanos. Vamos a seguir mirando qué implica ser una oveja del Señor. Vamos a ir al libro de Juan. Juan, capítulo 10. Miren la diferencia. Aquí vamos a ver un contraste tremendo, porque en el Salmo 23 vimos lo que significa ser una oveja y lo que significa reconocerle a Él como el pastor, ¿no? El único pastor. Por eso el Señor Jesús dijo, vosotros sois hermanos y uno es vuestro maestro. Y en el Salmo, en Juan 10, lo que vamos a ver es lo que hace el verdadero pastor, lo que hace un falso pastor, es decir, alguien que se llama pastor pero que no es pastor, y lo que hace una oveja verdadera. Entonces vamos a leer de Juan capítulo 10, versículo 1. Palabras del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. A mí me gusta mucho meditar en lo que dice el Señor, porque es que lo que dice el Señor es muy profundo. Yo digo, ¿cómo las personas o los ateos, cómo hacen para no creer en Jesús? Bueno, debe ser porque nunca han leído lo que Él escribió, porque es que lo que dijo Jesús definitivamente no lo podría decir cualquiera. O sea, se necesita sabiduría más que humana para poder hablar de esa manera. Es algo impresionante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, el pastor, cuando va a sacar las ovejitas, entra por la puerta del redil. Pero el ladrón y salteador no. Tiene que forzar. Y esto me está diciendo que el pastor nunca fuerza nada. El pastor siempre todo lo hace sin fuerza, sin ningún tipo de fuerza. Ahora, sigue diciendo, versículo 2, pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Me llama la atención esto con lo que dice el Señor Jesús en Apocalipsis 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, ¿esa puerta qué es? ¿Qué es esa puerta en la que está llamando el Señor? El corazón. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre la puerta el portero. Y las ovejas, escuchen esto, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto es muy profundo, ¿sí o no?
bastante profundo. Ahora, Amén. hermanos, si nosotros somos ovejas del Señor, si realmente somos ovejas del Señor, va a haber una característica en nosotros. Si nosotros realmente somos ovejas del Señor, nosotros vamos a conocer la voz de los extraños. Y vamos a huir de ahí. Y si nosotros somos ovejas del Señor, siempre vamos a conocer cuando el Señor está hablando. Siempre. Y vamos a seguir su voz porque la Escritura dice que las ovejitas, voy a volver a leerlo, y cuando es sacada fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. O sea, noten esto, lo siguen porque conocen su voz. Pero luego dice, pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo medito mucho en esto, y por eso yo la verdad, hermano, es que no le dedico mucho ni casi que nada de tiempo a ver predicaciones en YouTube o cosas de esas. Yo dedico más tiempo a orar, a meditar, a leer la escritura, a tener una relación con Dios, porque yo sé que yo no voy a ser engañado doctrinalmente por lo que yo vea o escuche, sino porque yo aprenda a conocer la voz del pastor como oveja. Eso es lo que va a hacer que yo definitivamente no sea engañado. Eso es, porque las ovejas de Dios, cuando escuchan la voz del extraño, huyen de él, dice la Escritura. Y las ovejas del Señor, los que han entrado en la experiencia del Salmo 23 de ser una oveja del Señor, que han aceptado que Él se encargue de su alimento, como dijo el hermano John Freddy, de su alimento espiritual, físico, en todo el sentido de la palabra, que han aceptado que Él es el único bálsamo que llena nuestra alma, que la conforta, que le da alivio, que le da seguridad, que quita los temores, los miedos, las incertidumbres de esta vida. Cuando se ha aceptado todo eso, hermanos, simplemente es porque se ha aprendido a escuchar la voz de Dios y solamente a seguir la voz del pastor y no de los extraños. Hermanos, es que las ovejas de Dios conocen la voz del pastor, la conocen. Yo les pregunto una cosa, hermanitos. Apaguemos ahí los micrófonos, por favor. Yo les pregunto una cosa, con todo el corazón. ¿Ustedes creen que hasta ahora han sido ovejas o que todavía nos hace falta? Que hemos escuchado la voz del pastor o que a veces escuchamos la voz de un extraño. A mí una vez me alarmó en una predicación, estaba yo predicando en cierto lugar, en una iglesia, y estaba yo hablando precisamente de que el Señor decía que no deberíamos consumir carnes y, bueno, esto de ser temperantes y todo esto. Y una hermana levantó la mano y dijo, pero es que el doctor tal dice que hay que comer pollo, carne y pescado tantas veces y que debe ser eso con ensalada. Entonces yo le dije, ya, bueno hermana, sígalo haciendo. Porque qué más le dice a una persona de esas, definitivamente ya no escuchó la voz del pastor, tiene que escuchar la voz del extraño. No hay otra opción. Si usted y yo no escuchamos la voz del pastor, tenemos que escuchar la voz de los extraños. Y los extraños entran a la fuerza. Son ladrones y salteadores. ¿Qué quiere decir eso? Violan nuestra conciencia, hermanos. La violan. El Señor jamás viola nuestra conciencia. El Señor es un caballero. Él toca la puerta.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él es un caballero, él toca, no viola la conciencia, no fuerza la voluntad, solamente sigue si usted le da permiso. Y tenemos que darle permiso, porque la única manera de que nuestras vidas puedan ser guiadas por el sendero correcto es que Él sea el pastor de las ovejas. Y si ustedes meditan en lo que leímos en Juan, dice que el pastor va adelante y las ovejas lo guían. Y eso me hace recordar Apocalipsis capítulo 14. Dice que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. A ver, ¿dónde va el pastor? ¿Va atrás o va adelante? A ver, nadie va a ser parte de los 144,000 si no llega a ser oveja. No hay ni la menor posibilidad, mis hermanos, de que ustedes y yo seamos de los 144,000 si no somos ovejas, porque Apocalipsis 14, vamos a leerlo y finalizamos con esto. Pero Apocalipsis 14 dice algo muy, muy interesante, que a mí me dice que los 144,000 son ovejas. Apocalipsis capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 1 primero. Después miré y vi al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Primero, esto concuerda con lo que leímos en el Salmo 23, donde dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los 144,000 son los que van a estar en el templo, son los que van a entrar en el templo. Y luego en el versículo 4 dice, Apocalipsis 14, verso 4, estos son los que no se han contaminado con mujeres. Iglesias, no siguen enseñanzas extrañas. ¿Pero por qué? Porque conocen la voz del pastor, pues son vírgenes. Y luego dice nuevamente que ellos son ovejas, son los que siguen al pastor, a Jesús, los que siguen al Cordero. Acá Jesús se presenta como Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que, mis hermanos, tenemos una urgente necesidad de ser corderos en todo el sentido de la palabra, para poder formar parte de los 144,000, para evitarnos, mis hermanos, problemas en esta tierra, caídas, tropezones, dificultades. Necesitamos definitivamente que el Señor sea nuestra guía, que Él sea nuestro pastor. Necesitamos ir detrás de Él y no delante de Él. Necesitamos ser ovejas y no pastores. Necesitamos ser siervos y no señores. Necesitamos aceptar que somos criaturas creadas y no creadores. Que el Señor nos bendiga. Voy a invitarlos para que oremos y luego cantemos el himno de sábado. Amén. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por ser nuestro pastor. Perdónanos, porque tal vez no hemos querido ser ovejas. Queremos, Señor, aprender a ser ovejas. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a doblegarnos, a someternos, porque sabemos que esta es una sumisión que no va a ser para mal, sino para bien. Es una sumisión que no va a ser para perjuicio, sino para beneficio. Es una sumisión que no va a ser para destrucción, sino para redención. Ayúdanos a someter todo nuestro ser, Señor, a ti. Lo necesitamos. Queremos ser corderos. Bendice a este tu pueblo, lo rogamos, al empezar estas horas del sábado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.